Buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me va a resultar bastante difícil decir algo interesante después de una exposición tan brillante como la que acabamos de escuchar. Y además, Marcus me sacó todos los temas. Pero la ventaja, por otra parte, me parece, es que estoy antes del doctor Bain, que seguramente hará un cierre estupendo de esta presentación. En estos tiempos que disponemos felizmente de tantas vacunas, vengo aquí a proponer una nueva para incluir en la grilla. Esta es una vacuna en realidad muy barata, más bien es gratis, no tiene contraindicaciones, no tiene timerosal, así que a nadie se le va a ocurrir la peregrina idea de suponer que tiene algunos efectos indeseables, pero es una vacuna rara, porque no se aplica a pacientes, sino a los que cuidan pacientes. Como esta vacuna previene algunos riesgos, algunos vicios de nuestro oficio, que ya fueron comentados hace 2500 años en una isla del Mediterráneo, me parece que un nombre apropiado para esta vacuna de este tipo sería vacuna hipocrática. La vacuna hipocrática previene la aplicación de rutinas aplicadas sin sustentos válidos. Y los anticuerpos que genera producen evaluaciones permanentes de los protocolos instalados con fuerza de ley. Los protocolos que están instalados con fuerza de ley son irrebatibles. Nadie los critica, nadie los pone en duda, porque son creencias, y las creencias no se discuten. En cambio, las ciencias sí se discuten y se critican, porque los científicos siempre trabajan al borde del error, casi en la cuerda floja, porque nunca pueden alcanzar la verdad absoluta. Esta verdad es cambiante, difícil de alcanzar, veleidosa, podría decirse, y además dura muy poco. Las verdades son muy cambiantes y son extremadamente fugaces. Así que permanentemente tenemos que estar pensando de cuál es la nueva verdad y así ir avanzando en la ciencia. De todas maneras, en este momento hemos llegado a un nivel de conocimientos por el cual nos hemos dado cuenta que no somos sabios. Y eso ya es algo interesante, algo bien interesante. Y que no hay verdades absolutas, sino solamente aproximaciones a la verdad y por un poco tiempo. Así que se acabó el tiempo aquel del Magister Dixit de la Edad Media, donde lo que decía el encumbrado profesor era inapelable y no admitía críticas de ninguna clase. Así que entonces, los que no tenemos esa manera, ese enfoque de mirar las cosas, tenemos dudas. Pero tener dudas es una buena noticia. El académico argentino Alberto Agrest decía: la capacidad de dudar es la única protección que tenemos contra la insensatez. Habida cuenta de que con cierta frecuencia se aplican en madres en trances de parir y recién nacidos métodos improcedentes e inapropiados, y al mismo tiempo dejan de aplicarse otros que sí son muy interesantes y muy apropiados de que sean aplicados, surge la necesidad de prevenir las primeras y evitar las segundas, para ver si uno puede revertir algunos enfoques que son definitivamente poco sensatos. Nosotros conocemos que la gran mayoría de los embarazos y partos son normales. Entonces la vacuna hipocrática, aplicada en dosis correspondientes, sería capaz de prevenir que madres y niños sean tratados como anormales cuando no lo son, cuando son normales, a partir de esa idea epidemiológica de que casi todos los partos y recién nacidos son normales. Así que entonces, si un obstetra está vacunado,
seguramente no va a interferir injustificadamente apurando lo que no debe apurar, ni va a hacer cesáreas innecesarias o aplicar métodos que interfieran con el decurso normal de los procesos normales. Y esto me hace acordar lo que decía el Caldeiro Barcia en su prestigioso Centro Latinoamericano de Perinatología, cuando decía: cuanto más sabe el equipo perinatal, tanto menos interviene en el proceso del parto y el nacimiento. Pero si la obstetra no tiene la vacuna hipocrática, no se va a inquietar demasiado si escucha hablar de algún parto no respetado. Y porque no imagina que algunos no lo son. Ese mismo obstetra seguramente no se va a afligir demasiado si la sala de parto no está a una temperatura adecuada. Así que si él tiene calor, va a prender el aire acondicionado. Pero él debería recordar que no es la estrella del momento, no es el protagonista. El Asclepía del maestro de Cos decía que, aún conociendo el inmenso valor del examen semiológico, decía: el examen debe hacerse en un sitio confortable para el paciente. Por ejemplo, la luz es inofensiva para los que curan, pero no lo es a veces para los que vienen a curarse. Y él hablaba de la luz, que es una agresión, en todo caso no demasiado importante. ¿Qué diría del frío en las salas de parto? La mujer en trance de parto atendida apropiadamente, como hemos escuchado, disminuye su estrés, mejora la evolución del parto, porque las mujeres están influenciadas, por supuesto, por una serie de angustias, miedos y desconocimiento que aumentan su estrés. A mí se me ocurre una jirafa pariendo en la sabana africana que advierte la presencia de un depredador. Se estresa, aumenta la cantidad de hormonas que interfieren con la liberación de oxitocina, así que el parto se detiene. Porque si el parto prosiguiera, seguramente ese depredador podría desayunarse con el recién nacido. Esto sucede, por supuesto, igual en las mujeres parturientas, porque somos todos mamíferos. Así que, entonces, lo que comentaba recién Marcos, el acompañamiento y manos entrelazadas, solamente manos entrelazadas, son capaces de mejorar la evolución del parto, aumentar el oxígeno al niño que está naciendo y disminuir el dolor. Lo contrario, el maltrato, que por otra parte sería impropio en cualquier circunstancia, hace un efecto exactamente contrario, cuando se pretende apurar con gestos y gritos lo que no debe ser apurado, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, hace muchos años, dando a luz, hizo un video muy interesante, todavía anda circulando por ahí, que le puso el sugestivo título de "Callate y pujá", para determinar bien qué pasaba con esto. Seguramente las parteras de tiempo inmemorial, aún no conociendo sobre este juego hormonal que estamos comentando, aplicaban técnicas apropiadas. Por ejemplo, Fenaretes, la mamá de Sócrates, que era una destacada partera ateniense, su hijo decía: solo sé que no sé nada, solo repito el oficio de mi madre, con mis preguntas saco a luz las ideas que son de otros. Si el pediatra está vacunado con la vacuna hipocrática, entonces se va a preocupar de que el recién nacido interactúe inmediatamente con su madre y se apura en ponerlo en ese segundo nido que forma el tórax y los brazos de la madre. Y ese es un lugar perfecto, un espacio absolutamente perfecto para una transición compleja y eventualmente un poco adelantada, según nos enseñan los antropólogos. Y ahí surge inevitable, automática, espontáneamente, la primera succión que veíamos recién. La vacuna hipocrática es tan buena que dispara la generación de otra vacuna, la vacuna del calostro. Esa es una cosa que deberíamos promoverla, permitirla, no escamotearla.
yo estoy hablando de vacunas en un congreso de lactancia materna, pero no me equivoqué de congreso, porque todos sabemos que la vacuna, que la leche materna es una vacuna. Entonces las madres y los recién nacidos tienen que estar juntos, como recién mostraba gráficamente y de manera impecable Marcos. Si están juntos, la madre va a poder advertir qué, cuánto y cuándo deberá alimentar a su hijo con el alimento diseñado y, por supuesto, el mejor de todos. Sin relojes, sin plazos determinados ni esquemas rígidos, sin reglas. Bueno, hay una regla. La única regla en alimentación natural es que no hay reglas. Esa es la regla. En la primera succión nosotros sabemos que no tiene demasiados efectos nutricios, pero es la cascada de acontecimientos que dispara esa primera succión, como veíamos recién. La oxitocina ya fue inventada hace muchos siglos, muchos millones de años, y está ejerciendo un efecto formidable, así que casi no haría falta de aplicarla como hacen los obstetras habitualmente. Pero para que el sistema opere mejor, la madre tiene que estar tranquila, relajada, apoyada, como veíamos hace un rato, porque otra vez el estrés puede complicar esta primera alimentación. La jirafa, ahora madre, que hacía referencia recién, si está asustada, no le dará la teta a su hija jirafita, porque tampoco es tiempo de andar comiendo si hay un depredador cerca. Dejará esto para más adelante. Es decir, la oxitocina, que tiene que ver con la eyección, se bloquea. Así que entonces nosotros deberíamos procurar crear un ambiente favorable para que la madre pueda efectivamente hacer este tipo de alimentación tan formidable. Entonces, todas estas actividades que rodean al parto, como veíamos recién, configuran un ambiente que apoya y ampara la alimentación natural. Si pretendemos promocionar la lactancia materna, no pensar en el ambiente propicio, en un marco propiciatorio, en un ambiente agradable para que esto suceda, entonces no estamos hablando de tanta promoción de lactancia materna. Si la promoción de lactancia materna importa un todo, que no es solamente indicarle a la madre que le tienen que dar el pecho a su hijo. Nosotros sabemos que los que acaban de nacer necesitan estar con su madre. Nadie conoce un espacio mejor para la cabeza de un recién nacido que el espacio que hay entre las mamas de su madre. Necesitan mirar, necesitan ser mirados, mimados, calentados. Los niños disfrutan con el excitante y a la vez sedante lenguaje de la piel de la madre. Piel de madre, piel de mujer. Magnolia que mojó la luna, diría la poesía tanguera, ¿no? Ellos precisan cariño, mucho cariño, caricias, muchos contactos, muchos contactos. No se conocen dosis tóxicas de estos tratamientos. Por otra parte, las madres, todas las madres, cada madre, cualquier madre, siempre tienen ese mandato que las impulsa a proteger, cuidar ese recién nacido. Y entonces, esa es la garantía para que la humanidad siga adelante. Si no, se cortaría. Las madres usan facilitadores para comunicarse con sus hijos. Pero ¿quién les enseñó esos facilitadores? ¿Quién les dijo que los niños recién nacidos tienen visión corta y por eso se acercan tanto? ¿Será que saben cosas que nosotros no sabemos? En cuanto al lenguaje con el recién nacido, sí, ahí no cabe duda, saben más que nosotros, seguramente. Porque el recién nacido, por otra parte, será chiquito, pero está equipado para comunicarse con su madre. Estando con la madre, combate el frío, según hemos comentado, genera más rápidamente un retorno a cero del exceso de bases negativo que tiene al nacer, disminuye el llanto y eleva la glucemia, como veíamos. Ahora, permitir que queden con sus madres no es una graciosa concesión, es un auténtico derecho. Así juntos van a poder practicar, concretar más fisiológicamente los pasos que veíamos graficados recién.
Sin embargo, a veces pensamos que las incubadoras pueden ser interesantes para esos primeros momentos. Pero las incubadoras no son silenciosas, hay ruido de motores ahí, pero no hay murmullos maternos para calmar. Ahí adentro nadie los abraza a los chicos. Las paredes de la incubadora son frías, no son acolchadas ni tibias. Así que el niño está ahí sometido a una soledad infinita. La pretensión de suponer que las incubadoras son parecidas a útero me parece que no es un justificativo apropiado. Las incubadoras se parecen bastante poco al útero de las madres ricas, pobres, profesoras universitarias, analfabetas, europeas, africanas, porteñas, cordobesas. A mí me parece que el útero de las madres gestantes más bien es una cápsula espacial, que está inserta en una nave interespacial que es la madre, y esa cápsula espacial contiene un astronauta que tiene nada más que 50 centímetros de largo. Pero ese astronauta está protegido, bien alimentado, caliente, con la temperatura exacta que precisa. Entonces, creo que lo poco que podríamos hacer nosotros es no olvidarnos de que este astronauta de 50 centímetros necesita, para completar la hazaña prodigiosa, casi milagrosa, de nacer, sea lo más apropiada posible, porque estando abrazada a su madre va a soportar mejor la novedosa y perturbadora gravedad terrestre, a la cual él no estaba acostumbrado. Era un astronauta, estaba en ingravidez. Así que a soportar mejor ese cambio de mundo, como decía Escardó. El nacimiento no es una tragedia, ni siquiera es un problema. En realidad es una fiesta. Y nosotros somos invitados a esa fiesta. No somos protagonistas, ni mucho menos. La vacuna hipocrática tiene un efecto interesante. Previene rostros malhumorados y caras enojadas de la gente que está trabajando en ese lugar. Y la vacuna hipocrática nos recuerda también que no conviene hacer secuestros de niños llevándolos a otras salas, lejos de sus madres, en salas de observación donde nunca nadie observa nada. Es un nombre extraño para una sala de observación. Llevarlos a otras salas, introducir despiadadas sondas innecesarias y friccionar con fuerza, sacando, como veíamos recién, el beneficioso vermis gaseoso. Pareciera que la intención cosmética supera a la necesidad de que el niño sea prevenido de una pérdida excesiva de agua y tenga unas bacterias colonizadas beneficiosas y que prevenga un poco la pérdida de agua también. Ahora, naturalmente, todos nosotros sabemos que no siempre vamos a poder ser felices observadores de estas circunstancias tan felices. Habrá algunas veces que tenemos que actuar. El punto central es saber cuándo actuar y cuándo no hacerlo. Cuándo tenemos que hacer en vez de mirar y disfrutar. Me parece que somos como esos buenos sheriffs de las películas norteamericanas del oeste. Sabemos qué hacer, cuándo actuar, qué instrumentos usar. Hemos estudiado para eso, pero no podemos andar a los tiros todo el tiempo. Y tendríamos que reservar las balas de plata para ciertas ocasiones. Los buenos sheriffs saben hacer diagnósticos diferenciales. Nosotros deberíamos aprender estas cosas. También tenemos que aprender que todas estas separaciones y mucho más las internaciones tienen costos altos para el Estado, para la sociedad, pero por supuesto, especialmente para los padres. Así que si decidimos una internación, tenemos que ser conscientes de que hay un impacto importante en la separación de la madre y el hijo. Todos hemos pasado por esas caras desoladas de madres cuando se les quita el bebé para llevarlos a una sala de cuidados especiales o intensivos,
que son lugares impersonales, fríos, poco amigables, digamos, por lo menos. Y tenemos que prevenir la patologización indiscriminada, que lleva al absurdo de suponer que todos son enfermos. Es decir, o que los supuestamente sanos son enfermos que no saben que lo son. Calderón de la Barca decía, sería necio quien pudiendo morir del mal, muriera por el remedio. Y justo en este sitio, en este lugar, tan querido por todos los pediatras, que tiene semejante nombre, Carlos Gian Antonio decía, nuestros pacientes vienen a nosotros buscando soluciones y nosotros solo les damos remedios. La vacuna hipocrática genera anticuerpos que frenan o previenen la prepotencia tecnológica. Y nos olvidamos que hay cosas normales que suceden en niños normales. Claro, a nosotros nos gustan los casos difíciles. Estamos preparados para atender casos anormales y casos difíciles. Así que entonces hay una tendencia a hacer hiperdiagnosticar en vez de subdiagnosticar. Nos importa mucho el subdiagnóstico, que se nos escape un paciente que supuestamente es sano pero que está enfermo, eso nos preocupa mucho más que lo contrario. Así que hay una tendencia en general a sobreactuar sobre este punto. Y estamos orientados también a tratar los riesgos, pero los riesgos se deben cuidar, se deben prevenir, se pueden controlar. Pero no hay que hacer guerras preventivas. En las guerras preventivas suele morir gente. Así que no me parece bueno. Ya hemos aprendido que los servicios de excelencia no son solo aquellos que tienen equipos sofisticados y que tienen profesionales técnicamente muy preparados, sino además aquellos que tienen profesionales que además de ser técnicamente impecables en su preparación técnica, son capaces de hablar con los padres, compartir sus miedos, aclarar sus dudas y realmente compartir con ellos todo eso, acompañándolos en sus dudas. Y sin hacer exageraciones apocalípticas. Esto es lo que Escardó llamaba iatrogenia por pronóstico. En fin, la propuesta de esta vacuna hipocrática que propongo acá, en una mesa de lactancia materna, pretende promocionarla para aplicarla entre todos, porque además de todos los beneficios comentados, tiene uno muy curioso, bastante interesante, y es que cada vacunado contagia a los otros de su mismo oficio. A mí me faltan algunas dosis de refuerzo, sin embargo, un poco era mi intención, contagiarlos. Eso es todo, gracias.